Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te atravesará, te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Señor Jesús, por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados. Buenos días, hermanas, hermanos. Paz y bien. Buenos días, querido Padre Flavián, Padre Jack, Padre Jaime, mi papá, que está acá, que mañana cumple 91 años, y que Dios te bendiga. Nos habla este día la palabra de Dios
en la línea de los consejos. La mejor escuela de la vida son las experiencias. Cada uno de nosotros ha tenido una familia del cual proyecta su ser y su actuar. Sin embargo, somos realistas. En nuestras familias hay un gran rompecabezas que con la gracia de Dios y gracias a la escucha de su palabra, el auxilio de los sacramentos, la comunión que Jesús nos pide, vamos uniendo esas piezas. Pero algo fundamental de esa reconstrucción es la asistencia del Espíritu Santo, que hay que pedirle siempre su iluminación. Y quisiera tener como marco de referencia en este tema a nuestro fundador, San Francisco de Asís. Él venía de una familia que carecía de unidad. Francisco de Asís había sufrido muchos vacíos, principalmente afectivos. Y cuando encontró al Señor, la propuesta de Él para devolverle a Dios, como les decía el domingo pasado, la restitución, es la fraternidad. No solamente con los hermanos frailes, con todos, hasta con la creación. Porque todo esto que nosotros vemos hoy en la tierra está contaminado. Y en esa contaminación hay que mirar el espejo. Hay que colaborar con Jesús limpiando esos espejos donde no está la presencia de Dios, principalmente partiendo de lo que el Señor nos va a pedir personalmente a nosotros. Luego vendrá la propuesta para donde el Señor nos mande. Imagínate, yo estoy ahora en Honduras, los hermanos frailes saben el recorrido que he hecho, no me mando a mí mismo, el Señor me envía y en cada experiencia encuentro ese desafío de Francisco de Asís, ser reconstructor, dar una palabra de aliento principalmente a las ovejas perdidas, porque para eso bajó Jesús del cielo, para hablarnos a nosotros. Francisco de Asís lo escuchó. La propuesta de él es la fraternidad, y gracias a esa propuesta evangélica, la orden franciscana tiene más de 800 años. ¿Y por qué no se termina? Porque somos una de las órdenes de las presencias religiosas más grandes del mundo, porque lo que Jesús propone, Él no se equivoca. Quien se puede equivocar somos nosotros al no cumplirlo y no vivirlo. Entonces, los consejos que hoy habla la palabra de Dios, principalmente en la primera lectura, son valores que deben de permanecer para siempre. Dios nos ha dado un cuerpo, un alma, y ese cuerpo y en esa alma tiene que estar siempre la dignidad de hijos, en todas las etapas, desde niños hasta ancianos. Por eso decía el Papa Francisco cuando estuvimos en Brasil en la Jornada Mundial de Juventud, por favor, no se descuiden de los jóvenes y de los ancianos. ¿Por qué lo dice el Papa? Precisamente porque esto no necesitamos lentes para ver ese descuido y ese desorden que la humanidad tiene cuando no tiene a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque principalmente el mundo
cuando usted no ve a Dios, al mundo le interesa que usted solamente vea lo material, de dónde sacar ventaja para estar arriba. Pero como ya un anciano ya no está activo, ya no le dan trabajo, ya no está en la actividad ordinaria, entonces está desplazado. Algunos se acercan a los ancianos cuando les pueden sacar algo por interés. Esta es una codicia, esta es una soberbia y esto es faltarle respeto a la dignidad de hijos. Por eso nos dice muy bien la lectura: cuiden, valoren, porque en todo eso Dios te pagará. La bendición es el pago de Dios. ¿Cómo lo hace? Él sabe. ¿Quién quisiera llegar a los 91 años? Es gracia de Dios. Y más. Yo en Honduras he conocido gente de 108 años. Y uno dice, ¿cuántas obras buenas no habrán salido de esta persona? Y ahí está la paga de Dios. Y principalmente también de aquellos que los cuidan, que los valoran, los respetan, no los hacen llorar. Mire, cuando usted hace llorar a su padre y a su madre, esos pecados se van a pagar grandemente, porque son lágrimas de una persona que te crió, te limpió, te cuidó y ahora tú le estás pagando de esa manera. Eso es no tener humanidad. ¿Por qué? Porque te estás cegando, no estás limpiando el espejo donde Dios te hace que mires. Y hoy también el Evangelio nos habla particularmente de esta imagen, la unidad familiar, cumpliendo ante todo la voluntad de Dios, desde sus leyes. ¿Cuesta ser cumplidor de las leyes de Dios? Hay que sacrificarse, sí, pero quien ama a Dios tiene que amarlo sobre todas las cosas. Y cuando se ama a Dios sobre todas las cosas, tal vez al inicio cuesta porque uno tiene que renunciar a sí mismo, pero cuando hay entrega, hay un horizonte por el cual yo hago las cosas, empiezo a trabajar directamente para el Señor. Y todo lo que el Señor te pida, hazlo, porque el Señor te permite, te da las fuerzas para que tú lo hagas. Nunca hay que decir, ya he terminado de hacer lo que el Señor me pidió, porque aquel que es del Señor, siempre Dios le dará trabajo. Decía por ahí alguien que cuando des algo, que no te falte la sonrisa, porque hay veces se valora, cuando uno conoce mucho a Dios, se conoce más la sonrisa que lo que te dan, porque esto es crecer a la estatura de Jesús. ¿Y qué vemos en este encuentro? Que aquí en Sonsonate celebramos con gran trascendencia en las fiestas patronales la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo, que vemos un encuentro de espíritu con espíritu. Esto es lo que el Salvador necesita. Muchas de nuestras familias nos encontramos sin el Espíritu. Por eso, cuando hay una invitación para amar, nos hacemos para atrás, porque no estamos preparados, no queremos creer. Estamos tan dañados estructuralmente, de emociones, de recuerdos, de pasados, de remordimientos, de odio, que un acto de amor no lo queremos creer ni lo queremos ofrecer. Queremos seguir viviendo a un pasado que nos bloquea, que nos hace ciegos, sordos y mudos. Por eso Jesús dice, cuando vas a sanar, te perdono tus pecados y después sana. Porque la liberación para ser del Señor
es gracia de Dios. Y cuando te liberas, por gracia de Dios, tu actuar es de una persona nueva. Y quizás muchas veces esa práctica se hace y no se agradece. Recordemos la cita de los 10 leprosos. ¿Cuántos llegan a agradecer a Jesús? 1. Así somos muchas veces. Dios nos ha dado muchas oportunidades para ser buena gente, para nacer de nuevo. Pero solo buscamos a Jesús cuando nos interesa y no queremos limpiarnos. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Nuestras familias necesitan cariño, perdón, afecto, confianza. Hay que hacerlo, pero no hay que tirarle las perlas a los cerdos. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquel que no conoce al Señor, por más amor que le des, por más perdón que le des, Él no entiende. Por eso hay que orar mucho por estas personas, para que un día el Espíritu Santo le regale la gracia de valorar los gestos de amor que no eran de uno, sino de Dios. Uno es solamente un instrumento para que ese cuerpo que huele a huesos secos tome carne. Porque una persona malvada, queridos hermanos, una persona malvada es hueso seco, no tiene nada, es un muerto vivo, por eso actúa así. Francisco de Asís se dio cuenta que él venía con huesos secos cuando nos conoció a Jesús. ¿Y cómo comenzó él a reconstruir, a restituirle al Señor? Besando al leproso. ¿Por qué? Porque eso lo detestaba. Cuando uno quiere cambiar en el Señor, uno tiene que hacer lo que más le cuesta. Porque esos actos de amor, esos actos de sacrificio son los que el Señor más valora. Hay mucho que obrar. Nuestro Padre San Francisco dice al final de su vida, de toda la bondad que repartió, imagínense, Jesús públicamente 3 años, Francisco de Asís más. Pero ¿qué dice al final Francisco de Asís? Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. ¿Y qué es lo más lindo que tú quisieras llevarte de esta vida? El recuerdo de dejar un precedente a tus generaciones, de que si fuiste pecador, pero convertido en Jesús. Que no te recuerden porque terminaste como borracho, que no te recuerden que terminaste como un padre que le destrozó la felicidad a sus hijos, o como una madre que abandonó a sus hijos, o como a un hijo que terminó dándole un balazo a un vecino. Que no te recuerden así, que te recuerden como una persona que conoció a Jesús y aprendió a reconstruir hasta donde Dios te permitió. Hoy es la noche de los abrazos, las 12, démonos el abrazo. ¿Cómo te vas a dar ese abrazo? ¿Será con escalofrío? ¿Será con miedo? ¿O será realmente con alegría? ¿Tomarás el espacio para saludar a tus amigos, a tus hermanos, a tus enemigos? Ahí están los retos. Las bendiciones siempre vienen de Dios, siempre. Pero las bendiciones aparecen cuando usted colabora con Dios. La imagen de Dios está en nosotros, pero seamos sinceros, hay mucho que limpiar todavía. ¿Por qué? Porque todavía está el egoísmo, todavía está el pasado, todavía están los rechazos que vienen desde la historia, quizás desde el vientre de nuestras madres. Y todo eso se tiene que entregarle a Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados,
que yo lo voy a hacer descansar. Ahí está el camino. Hay mucho que hacer. Que este campo de amor donde venimos todos los domingos, y muchas personas del Salvador también vienen a visitar el santuario, tienen la capilla de oración perpetua, tienen las obras sociales y muchas cosas que el Señor ha provocado, ha dado en este lugar de Sonsonate, siempre sean para nosotros ventanas. Si el Padre Flavián hizo eso, con la ayuda de Jesús, ¿cómo lo cuido yo también? ¿Cómo aprecio? Porque aquí hay trabajadores, pero en muchas obras que tenemos en la orden franciscana, hay también voluntarios que no cobran. No cobran, ¿por qué? Porque a Dios se le da lo mejor. Hay mucho que crecer en el cielo, hermanos, es otra realidad. Cuando veamos a Jesús cara a cara y veamos el millón de humanidad que está viviendo ya la verdadera paz, uno dice, Dios mío, cuánto perdí el tiempo ahí abajo, como caprichoso, como mentiroso y como muchas cosas más. Por eso está el purgatorio. No vamos a ir al cielo de un solo. Al purgatorio vamos a ir a pagar toda la suciedad que en esta vida no corregimos. De tal manera que somos de Dios y hacia Dios tenemos que ir. Que María Santísima, que presentó a su Hijo con amor, nos siga presentando a Jesús todos los días, porque ella es una gran mamá. Que si Jesús dice, ella dice, por favor, hijito, no nos olvidemos de nuestra madre, la gran intercesora que tenemos en el cielo, y que Dios nos siga bendiciendo en este 2018 que estamos pronto a recibir. Paz y bien.